Y eso fue el episodio 111 de Proyecto Chachalaca. Y pues, así, hablando claro, ¿por cuánto pueden clonar un chucho ustedes realmente? Jonathan, Robert, qué gusto tenerlos aquí. ¿Qué les pareció esta experiencia chachalaquera? No, muy buena experiencia, la verdad, entretenida, divertida y me ha parecido muy aprovechosa en lo que he aprendido de ambos, tanto de Robert con todo lo que ha hablado de la parte más ambiental, que es el fuerte, y pues tu humor, me encanta. Robert, ¿aquí te pareció? Pues nada como hablar de temas tan interesantes con colegas, ¿no? Aquí con Amaru, con Jonah, siempre es un gusto y pues igual, que pocas cosas tan entretenidas como ver todos los posibles escenarios malos del futuro, ¿verdad? Qué entretenido, Robert, Obvio. definitivo. Sí, uno está a las 3 de la mañana tomando café y dice, sí, el futuro se ve ominoso. Pero bueno, la verdad es que este episodio fue muy interesante. Es el primero de dos, no sé, o tres, quién sabe. Cuatro, Sobre cinco. cuatro puede ser, esto no termina. Sobre el tema de la biología molecular, que la verdad es que es un tema increíble que nos rodea, que nos sustenta de alguna u otra manera y que pues está cambiando el mañana, lo está cambiando hoy. Y es muy importante tenerlo presente porque dentro de poco vamos a comenzar a nivel mundial con ciertos debates que ya empezaron a llegar, que ya empezaron a llegar con la clonación, que ya empezaron a llegar con la modificación genética. Y creo que es importante estar conscientes de ello porque el futuro va a depender mucho de lo que nosotros sepamos como sociedad. Así que, ¿comenzamos? Démosle. Adelante. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio 111, Biología Molecular, parte 1 con Roberto Navarro y Jonathan Moreno. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Pues aquí, feliz de estar acá, emocionado, a ver qué sale de este episodio. Ok, feliz de estar contento. ¿Por qué no? Digámoslo así. Ok, Jonathan, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Bien por acá, con ganas de compartir parte del conocimiento que tenemos y hablar Ok, de todo lo que sabemos. excelente. Estamos aquí en un cuarto y qué montón de moléculas hay. Ya van a explicar eso, por favor. Y bacterias, ¿verdad? Ok. Bueno, mira, aquí siempre hacemos unas preguntas como para poder conocerlos a ustedes. ¿Mm? Y pues siempre es esta, ¿verdad? ¿Quién es? En este aspecto tú te representas a ti mismo, ¿Mm? cómo te identificas, cómo te percibes, no desde un aspecto académico, sino cómo tú te identificas. Entonces, comenzamos por acá con Robert. Robert, ¿quién es Roberto Navarro? ¿Qué te digo? Para mí, Roberto Navarro lo define ser una persona muy curiosa y muy terca. Que es una combinación que La combinación del lleva a éxito, muy buenos diría. lugares, pero también a muy malos lugares. Así que, balance, ¿no? Ok, perfecto. Y por el otro lado, ¿quién es Jonathan Moreno? Yo me defino como una persona que siempre va buscando más y no se conforma, pero no al punto de llegar a ser tan extremo. Es algo tranquilo, uno siempre va buscando salir adelante, mejorar, y creo que eso me ha permitido desarrollarme y hacer un buen biólogo. Ok, muy bien. Y aquí también es otra pregunta que utilizamos para poder conocerlos un poco más. ¿Podrían compartirnos, por favor, una anécdota trascendental en su vida? Algo que vos digas, esto es un antes y un después. Comenzamos con Jonathan. Fíjate que algo que para mí sí creo que marcó un antes y un después es que durante toda la carrera universitaria yo llevé a la par el deporte con la biología. Y en un punto tuve que decidir entre con qué quedarme. Y más que tomar una decisión por mi propia cuenta, fue más una lesión que me vino. Entonces creo que esa lesión marcó un antes y un después, a donde yo me dediqué más a la parte académica que a la parte deportiva. ¿Qué Eso te, sí qué, sería qué un te antes y un pasó? después. Es algo bien divertido. Mira, en Ok, biología hacemos viajes de campos. ajá. Son puros viajes de campo en todas las materias. Entonces, en uno de esos viajes de campos, esta anécdota la conocen muchos de mis cheros, creo que Robert también. Fuimos a la playa. No recuerdo, ¿cuál es la playa que tiene la plataforma rocosa? Donde vamos todos. Misata, Misata. Bueno, Misata, pongámosle que Misata. Ajá. el Pital, no sé. No, Misata. Misata. Había una plataforma rocosa. Ajá. Y había marea negativa. Nosotros podíamos meternos en la plataforma rocosa y habían pequeñas lagunas o piscinas. Con un chero mío, se llama Kevin. Saludos a Kevin si escucha esto. Nos estábamos tirando de esa plataforma rocosa y puta, man. Vi que Kevin se tiró de espaldas y dije, quiero hacerlo también. Cuando voy, me tiro de espaldas. Cuando caigo, pego la rodilla contra una piedra. Estaba, creo que a 3, 4 Ouch. semanas de ir a una competencia, bueno, un circuito en Ujú. Sudamérica de judo. Y por esa lesión ya no pude ir. Ah, la fruta. Entonces, desde ahí para adelante fue La picada. rodilla fue. Sí, la rodilla. Así que eso. Terrible. Ok, qué salvaje. Y Navarro, algo que te gustaría compartir, así como una anécdota trascendental. Fíjate que me lo he estado pensando en estos días y pues no rastreo un punto, más bien un periodo de tiempo. Pues yo creo que a muchos en biología nos pasa
que entramos por, pues, no sé, bueno, ¿qué te digo? Yo estaba entre estudiar agronomía o estudiar biología. Que decía, pues, de agronomía no me voy a morir de hambre, va. De biología, quién sabe. Pero al final fue como ahí, Tirar consejo la de... moneda. Al O final nos sea, no, podemos al morir de hambre final de me cualquier acuerdo cosa. que, pues, como todo joven ahí, inexperto en la vida, fue como, hey, mira, ¿qué me recomiendas vos? A mi mamá. Y sí fue como, vos vas a vivir de eso, así que lo que querrás. Y pues me metí a biología, pero sí ya hasta como en el tercer año, o sea, yo probé estudiar aves, estudiar mamíferos, que árboles, campo, de todo. Pero sí, como en el tercer año empecé a trabajar en laboratorio. Y ahí sí me di cuenta que, y gracias también a el apoyo de un docente que fue como, no hombre, pues tenés futuro aquí va, y pues uno se la cree, y ahí empecé, y pues yo creo que sí Sí, va bien la cosa. ya dejé de ser la joven promesa, hoy Ya, ya. y sí, fíjate que eso me digo de vez en cuando, bueno, antes decía, hay mucho Potencial. potencial, hoy ya veo ciertos frutos y eso le Ah, está da bueno. confianza al potencial que todavía queda. Excelente. Bueno, también hacemos una pregunta disruptiva en este podcast con el objetivo de poner en peligro a nuestros invitados, ¿verdad? Así que la pregunta es, Heisenberg, de Breaking Bad, ¿hizo lo correcto o no lo hizo? Uy, fíjate que justo acabo de terminar la serie, men. Ok. Me la habían estado comentando y sugiriendo, pero no había querido verla. Yo creo que sí hizo lo correcto. Hizo lo Pero correcto. cuando te decís hizo o no hizo lo correcto, ¿a qué te referís de todo? Vos sabés lo que hizo Sí, Heisenberg, ¿va? la parte, sí, de Ajá, drogas, vos ¿no? estarías dispuesto a, ¿Mm? digamos que hacer psilocibina, o sea, ¿Mm? ¿qué podría ser LSD, verdad? Sí. Ponerle para sobrevivir. Sí, brother, sinceramente yo para sobrevivir, todo lo que se me ponga enfrente. Navarro, ¿tú qué? Pues, ¿qué te digo? A mí bueno, mira, lo primero, yo prefiero Better Call Saul. Para mí es mejor serie. Así Ok, que, ok. pero me gusta, no sé, la primera vez que lo vi sí fue como, puta, qué pro es este maje. Ya después, la segunda vez que lo fui, fue como, qué tipo más odioso, ¿no? O sea, pero, no sé, esta escena final del men, que a pesar que está herido, que ha valido un año completo, y está en su laboratorio y se siente feliz, se siente vivo ahí, no sé, es algo con lo que llevo a identificarnos. Que uno cuando Ok. está en su salsa, ahí en su Sí. medio, qué bonito ese sentimiento. Sí, mira qué loco, mira qué respuesta más poética además. No tenés un laboratorio secreto de hongos ahí misteriosos y No voy a cívicos. responder eso. No. Yo cultivo comestibles, gourmet. No me vaya a caer ahí visita sorpresa. Ok. Ok, ¿y qué los atrajo al tema de la biología molecular? Ufa, pues, ¿qué te digo? Ahí nosotros van como líneas de ciertas materias que se continúan, ¿no? Entonces se inicia con bioquímica, biología celular y molecular, sigue genética. Entonces, no sé, a mí la bioquímica me pareció bastante sorprendente cuando uno se da cuenta que respirar es un proceso químico que pasa dentro de nuestro cuerpo, que un electrón se mueve de un lado a otro, Mm. que la fotosíntesis es lo mismo, moléculas pasando de un sitio a otro, átomos, electrones, protones, o sea, de todo. Y es como, es bien genial poder ver, o sea, cómo viene un fotón desde el sol, le pega a una parte especial de un organelo de la planta y esto hace que muchos pasos después esta planta pueda producir azúcar, ¿no? Y es el azúcar que nosotros consumimos, que nuestra biomasa viene de ahí, que las plantas crecen gracias al dióxido de carbono del aire, ¿no? Y es como uno se queda como, ajá, o sea, porque pues sí, uno ve los árboles y dice, quizás de la tierra viene, ¿va? Pero no, o sea, toda la madera, toda nuestra comida viene del aire, gracias a todos estos procesos. Claro, necesitan agua, energía, otros nutrientes, ¿va? Pero sí, me pareció fascinante cómo todo está tan conectado y cómo todo se puede estudiar a un nivel tan básico. Ok, qué Entonces, interesante. eso me cambió la visión. ¿Y a ti, Jonathan, qué ondas? ¿Cómo comenzó? Por 2. No, mentira. Pero no, era así como que te mordió un animal radioactivo en un No, día de campo. nada de Te eso. mordió el ADN. Hubiera querido. No, fíjate que lo que me llamó la atención fue que de pequeño a mí me gustaba bastante la parte medioambiental, como comienzan muchos biólogos, ver lo que estaba haciendo el cambio climático, la cantidad de especies que perdíamos y más adelante ver también la parte de ingeniería genética. Para mí fue un antes y un después en qué quería escoger para estudiar toda esta parte de pasar de los documentales a la ingeniería genética y luego tener la oportunidad de ir a un bioterio. Ya sabes cuál bioterio, ¿verdad? Sí. Ok, al licenciado Moreno de biología. Entonces, él fue el creador de bioterio. Cuando yo pude estar allí, comencé limpiando caca de ratones. Ok. Sí, literal, me pagaban por limpiar caca de ratones, bro. Recuerdo que yo comencé a ahorrar con ese trabajo por una bicicleta. Entonces, Ok. haber estado en ese bioterio para mí fue que chévere saber todo lo que se puede hacer en experimentación animal a partir de biología.
Ok. Déjame, te voy a agregar la de este meme. Es- ¿A ti te pagan? ¿A vos te pagaron por eso? Mira qué Creo que no cosa. podía decirlo acá. No, mentira. No me digas que Robert, vos estuviste ahí también y no te pagaron. Fíjate que curiosamente, Curioso. cuando yo entré a biología, Ajá. yo había tenido un profesor que era un egresado de biología en bachillerato. ¿Va? Entonces, cuando entré, él seguía haciendo su tesis y trabajaba en el bioterio. Así que yo, durante primer año, muchas veces almorcé en ese bioterio. Claro. Bueno, esto que... Sí, fíjate que esto mejor no decir. Con ese olor peculiar. Sí, con el olor muy peculiar Ay. que sabe a... Uf, a Duro. ratón. Ca- Único ese olor, ajá. Pero a ver, Así que- ¿pagaron o no pagaron? No, no, a mí no. Por la experiencia ahí. Sí, era por la Te experiencia. das cuenta cómo es el cuello. Cabal. Te quemaste, ¿ya? Era fondo propio. Claro. Ok. Bueno, miren, como nos vamos a introducir en este tema de la biología molecular, creo que es importante hacer la distinción de que, bueno, la biología como tal estudia todos los procesos de la vida, entiendo yo, ¿verdad? Y curioso, fíjate, porque yo he visto biólogos trabajar de casi todo, o sea, los he visto en laboratorio, los he visto en campo, los he visto repartir afiches, o sea, lo he visto en todos lados, ¿verdad? Pero ¿qué es exactamente la biología molecular? ¿Cómo lo distinguen de la biología general o de las otras ramas de la biología? Sí, espérame. Un paréntesis. Cuando decís que el biólogo trabaja de todo, brother, es literal, trabaja de todo. Yo sé. Me tocó andar recolectando cucas de alcantarilla No, para hacer un testeo de un producto químico. Así, te lo juro, allí en la universidad. cucas de alcantarilla. Cucas de hermano. alcantarilla. Me volví experto, ¿ah? A hacer trampas. Mira ahí, pregunta, o sea, vos ya no tenés miedo cuando ves una cuca volar, entonces. No, ya no fue. O sea, después de esa experiencia, no sé qué más podía esperar. O sea, Sí. de verdad me tenía que meter alcantarillas para agarrar cuca. Ahí. Fíjate que nosotros aquí en la colonia levantábamos las tapaderas de la alcantarilla, no para venderlas, sino para ver qué puta había abajo. ¿Va? Porque uno miraba las tortugas ninja y miraba así una gran bóveda y toda esa cuestión, pero aquí las alcantarillas no son así, ¿ven? Mm. Y te metías a las Sí, alcantarillas sí, o solo de en la verdad, parte como de Mario Belloso yo. Así. Qué loco, hermano. Qué buena referencia. Sí, bien clásica, ok, bien de la US. Sí. Esta es la obra. Pero entonces, ¿cómo se distingue este tema de la biología molecular de la biología en general? Creo que para comenzar, tenemos que entender cuál es el dogma de la biología en general. Y creo que en específico de la biología molecular. El dogma de la biología molecular vendría siendo cómo funciona la parte de ADN, ARN y proteínas. Pasar de tener simples moléculas de secuencias de ADN a una transcripción a Sí. ARN y posterior a eso la generación de proteínas. Y las proteínas ya generan un papel fundamental en toda la bioquímica del cuerpo. Ujú. Entonces Ok. creo que para entender la biología molecular tenemos que entender cuál es el papel de los ácidos nucleicos y las proteínas. Ok, Ujú. esa es como la parte introductoria, Parte introductoria. que es puramente química. No, es una combinación química, física, biología, de muchas áreas O sea, para entender toda esta Ok, parte. sí, sí. Realmente, o sea, Vaya, bueno, si tuvieras que explicárselo a alguien que no habla biólogo, hermano. Ujú. mira, yo siempre he visto la biología como una química muy especializada. Ok. Porque sí, o sea, biología molecular sería como esta rama que se encarga de estudiar la biología desde el punto de vista de las moléculas que la componen, ¿no? Entonces, como decía Jonah, una pieza fundamental es el estudio del ADN, que es donde está guardada toda la información genética del cuerpo. Cumple otras funciones también, pero eso es como lo principal. Y cómo de esta información en ADN pasamos a muchas otras cosas. O sea, cómo pasamos de ADN a un organismo vivo, a un ecosistema, lo podemos ver así también. Y sí está como muy integrada con otras ramas, porque la bioquímica, la biología celular, o sea, entender cómo funciona la célula o cómo funcionan las reacciones químicas del cuerpo o cómo funciona la herencia estudiando la genética, y luego tenés todas las aplicaciones, todas las herramientas que te puede dar la biología molecular para estudiar ahí sí lo que se te cruce por la mente. Ok, que bien loco, fíjate. Sinceramente, o sea, vuelvo a decirlo, yo he visto biólogos trabajar hasta en tema social, o sea, para mí es así como están todas las carreras y está biología, como repartiéndose los trabajos, ¿verdad? Entonces, aquí me gustaría que nos pudieran explicar, por favor, porque ustedes lo acaban de expresar de una manera que sí, para las personas entendidas en el tema de química lo van a entender de alguna u otra manera, pero por ejemplo, aquí un pequeño ingeniero silvestre va a venir y tratar de comprender esto se vuelve un poco complicado. Entonces, tengo esta pregunta. ¿Cómo podrías decir que la biología molecular se manifiesta en el día a día de nosotros? O más bien, ¿cómo comenzó? Porque creo que ahí podríamos identificar qué es y cómo se manifiesta, ¿no? Fíjate que de cierto modo histórico, creo que a finales de los 1800 y hasta
allá en 1950 sí fue una época de muchos estudios y muchos descubrimientos. En sí la genética se dice que empieza formalmente con Mendel, con aquí eh, pues, sacerdote creo, Sí, monje más bien, monje, ¿de dónde era? No me acuerdo. Austria tal vez, no estoy seguro. Europeo. Un Europeo, un europeo. monje europeo de Qué que pues cliché, se cliché, puso a sí. cruzar plantas y más de alguna vez alguien me ha comentado, bueno, lo que hace cuando tomas votos de celibato como que te libera mucho tiempo, ¿va? Entonces, Yo creo que tú y yo conocemos a esa persona. Sí, yo probablemente creo que sí. sí, porque me ha comentado acerca de estos mismos votos de celibato. Exacto, entonces como que ahí te queda, bueno, vamos a cruzar plantitas, ¿no? Y Ok. ahí empezó a ver estos Así, patrones en la perdóname, herencia. pero así me puedo imaginar a Mendel así con un par de plantas así, a ver, cojan una cosa. En efecto, con sus plantas de frijolitos, de guisante, como ahí. Ok. Entonces, sí, ahí se entendió como, vaya, hay estos patrones de herencia, se ve que se transmite la información de una generación a otra, pero no se sabía cómo. Entonces, aquí muchos pequeños experimentos que fue haciendo la gente, diferentes científicos, hasta que ya por el 1953, creo, que sí ya se estableció a través de mucha experimentación y estudios que el ADN era esta molécula encargada de la vida, que el ADN se transcribía, después se hacía proteínas y que había todo este enramado de moléculas en el cuerpo y que nos explicaban muchos fenómenos que antes no entendíamos. Y eso es Ya. lo bonito, que son estas hipótesis, teorías, desde el punto de vista científico, teoría, ¿va? No así como teoría de la conspiración, sino que ya un marco de pensamiento fundado en hechos, en experimentos, que de repente te explican muchas cosas y que todo cobra sentido cuando la usas. Entonces, más o menos esa ha sido la historia de El biología inicio, molecular, digamos, de esto. genética, sí. Y en los últimos, pues, de 1950 al 2000 y en los últimos años sí se han pegado saltos increíbles. Ok. ¿Tú quieres agregar algo, Jonathan? Sí, yo te lo pondría más bien como una analogía para explicarte cómo la biología molecular influye en nuestra vida. Te lo voy a poner a nivel de una gran ciudad. Los ácidos nucleicos vendrían a ser los bloques que van construyendo las casas. Ok. Y luego las casas vendrían a ser las proteínas. Y las proteínas ya vendrían, perdón, y de ahí las casas vendrían ya casas, calles, etcétera. Vendrían ya Residencial, a por jugar, ejemplo. exacto, vendrían ya a jugar un papel mucho más importante en el desarrollo de la sociedad en una ciudad. Ujú. Hasta tal punto de llegar a controlar la parte médica en vos, la parte de poder generar enfermedades o no generar enfermedades, de acuerdo a que si los bloques están bien puestos o no están bien puestos, porque no vas a poner una casa en medio de una calle cuando ahí tienen que circular autos. Ese es un ejemplo, una Ok, analogía. qué interesante. Había una serie allá como por los 90, 2000 en la que eran Drix y Trex, no sé cómo se llamaba esta, que eran como una pastilla y un anticuerpo que andaba luchando contra virus y bacterias. Osmosis Jones se llamaba, algo así. Bien curioso, porque es exactamente eso, eran ciudades dentro del cuerpo humano, así se representaba todo, y el intercambio de nutrientes. Entonces ahí, por ejemplo, siempre hay bacterias, y era como el bajo mundo en este ecosistema, así lo recuerdo yo, era muy parecido a lo que tú estás diciendo. Sí, exacto, era muy parecido, una buena analogía, representar una sociedad, cómo la sociedad se estructura y todo lo que tiene que ser una sociedad para estarse desarrollando. Cuando lo comparamos a la base de biología molecular, está lo que te mencionaba. Ok, bueno, y vamos a ver, así como particularmente tal vez el descubrimiento más interesante o más revolucionario de la biología molecular para ustedes, ¿cuál consideran que es? Pues donde se basó todo, que dio así como el boom, fue descubrir que el ADN es una doble hélice, ¿no? Que es un tema un tanto controvertido porque aquí se da esto, bueno, uno de estos casos que pasan muchas veces en la ciencia, que es de, pues, hasta cierto punto no darle mérito a todos los que participaron o robar resultados. Hay una cuestión de una fotografía, podríamos verlo así, que tomó una científica llamada Rosalind Franklin y que pues el director del laboratorio la agarró y se la mandó a su chero, ¿no? Y con esa y mucha otra evidencia también es que ya como que cuando ellos vieron esa fotografía les encajó, ¿va? Y fue como, así tiene que ser el ADN. Y pues saber que el ADN es una doble hélice y que se da tantos giros cada cierta distancia, o sea, saber la estructura del ADN sí fue un antes y un después en la biología molecular.
Ok, para ti, Jonathan. Creo que aquí también podríamos agregar dos grandes avances. El primero, no recuerdo muy bien en la década que fue, 1980, 90, el descubrimiento de la PCR, la famosa PCR para COVID. Pero nos Ujú. vamos a ir un poco más atrás, a la PCR convencional. ¿Qué es la ¿Qué es la PCR? PCR? La reacción en cadena de la polimerasa, dicho tal cual. Pero ahora, para poder entenderlo, la PCR no es nada más que tomar ácidos nucleicos, ADN o ARN y generar copias, miles o millones de copias de estos pequeños ácidos nucleicos. Entonces, ¿por qué pienso que es un gran descubrimiento? Porque a partir del descubrimiento de la PCR es que se ha podido llegar a desarrollar la siguiente generación De la biología medicamentos. molecular, de Ok, biología molecular y ok. posterior de medicamentos, porque cuando vos tenés la capacidad de poder generar miles o millones de copias de estos nucleicos, estás aumentando la concentración, la cantidad a la que podés tenerlos, y con esto puedes desarrollar estudios siguientes, por ejemplo, cuantificación de esos nucleicos, las últimas generaciones de secuenciación, secuenciación de próxima generación, secuenciación de Sanger, etcétera. ¿Mm? Y Ok. eso ha permitido un gran avance en la Ok, tecnología médica. todavía me estás hablando en chino. O sea, Sí. recordad que soy un pequeño ingeniero rupestre, pero trato de comprender esto. Y parece ser que esto da parte a más o menos comprender o ir comprendiendo cómo funcionan las bacterias, las enfermedades, los procesos químicos en el cuerpo y todo esto. Yo así es como lo trato de comprender. Y entonces, como son elementos tan pequeños y con características muy particulares, el análisis se vuelve muy complicado y requiere, me imagino, muchísima investigación. Y eso es, al final, este cúmulo de conocimientos sobre cómo funcionan los intercambios de energía entre los organismos del cuerpo, que es la energía, la biología molecular. Pero todo en torno al proceso de la vida. ¿Mm? ¿Se podría decir? Sí, o sea, entender cómo funciona la vida a nivel de su estructura más básica, digamos. O sea, Ok, perfecto. ni viendo las células, sino que viendo aún más pequeño. Ok, bueno, eso es como los más grandes y revolucionarios que ustedes han podido, digamos, que registrar. Fíjate que hay uno más que se me ocurre y Ajá. quizás hasta puedes quitar el detrás, ¿no? Pero sí, también está el descubrimiento del ADN recombinante, que es el hecho de que creo que eso fue en los 60, 70, cuando te das cuenta que le puedes zampar un pedazo de ADN de otro ser vivo a una bacteria. O sea, el nacimiento de la transgénesis, ¿no? De los transgénicos, perdón. O sea, que podés de repente ponerle ADN de un hongo, de un humano, de una planta a una bacteria y eso es como, bueno, bonito tu invento, ¿va? Pero ¿para qué nos sirve? Y como ya dijimos, no, el ADN son las instrucciones, ¿va? Entonces de repente vos podés venir y a una tu bacteria que se duplica cada 2 horas, su colonia, el tamaño de cuántas bacterias hay, te das las instrucciones para que te produzca la insulina humana. ¿Y cómo lo hace? Porque vos le diste tu bloque de información de generar insulina, se lo das a la bacteria y en cuestión de horas, días, tenés un tanque lleno de insulina. Entonces, antes la insulina se aislaba de los hígados de los cerdos y del páncreas del cerdo. Entonces, tenías que tener toneladas para sacar unos pocos mililitros y de repente ya podés hacer insulina como se hace la cerveza, ¿no? O sea, en un tanque, hay un bioreactor, que ahí sí vos sabrás más como ingeniero que nosotros como biólogos, ¿no? Sin duda, Ahí por supuesto. controlar temperatura, oxígeno, movimiento, todo esto, le das un medio donde pueda crecer la bacteria y le podés decir a la bacteria que te cree lo que vos querás. Y fíjate que bien curioso, porque es uno de los temas que queremos abordar más adelante con esto de las polémicas que se dan a través de la biología molecular y todo esto del desarrollo de la farmacéutica, porque a pesar de que hoy es muchísimo más fácil producir insulina, se vuelve caro y extremadamente caro poder adquirir insulina fuera, digamos que en nuestro país, por ejemplo, fuera del medio del seguro social o de la salud pública. Pero en Estados Unidos es un problema serio poder acceder a la insulina, de hecho. Pero bueno, vamos a estos descubrimientos. Estos son descubrimientos que ustedes comentaron que son como los trascendentes. Pero en la actualidad existen algunos descubrimientos que a la par de la inteligencia artificial van como desencadenando o acelerándose a una velocidad vertiginosa, porque así es como lo estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo de la tecnología hay una revolución tecnológica, después otra y después otra y después otra, a tal grado que esto de la inteligencia artificial nos está llevando a un punto de acelerar absolutamente todos los procesos en un sinfín de campos. Me imagino que esto sucede igual en la biología molecular. Pero hay algunos temas que me gustaría que me pudieran explicar, porque por ejemplo está, no sé cómo se pronuncia esto, disculpa, lo voy a pronunciar en españolete, el CRISPR. ¿Qué es esto exactamente? Porque he escuchado que es una nueva tendencia en esto de la biología molecular.
Sí, justo lo que hablábamos durante la cena. La famosa... Y no me boté la horchata, men, yo- Entonces, para decírtelo así en español, ¿qué es la técnica de CRISPR-Cas? Es lo que muchos ya han visto en algún video, tomar a nivel molecular una secuencia de ADN con una función específica, como lo decía Roberto, cuando querés producir insulina, tomar la región del ADN que te produce la insulina, que produce las proteínas que van a ayudarte a producir la insulina. Entonces, esa región vos venís y la querés meter, por ejemplo, en una bacteria que te va a ayudar a hacerlo. Ahora, para esto vos necesitas herramientas. Poner que vos tuvieras papel y tijeras. Vos querés pegar en un papel un trozo distinto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a recortar el trozo. En este caso sería la sección de ADN que te produce la insulina. Vas a tomar pega y la vas a pegar en la región donde querés, en el papel. Entonces, esto vendría a ser CRISPR-Cas, una herramienta de recorte muy, muy exacto y pegue de regiones de ADN que te van a tener una función específica. Ok, Ujú. fíjate que ahorita empiezo como a unir cabos de todo lo que me has venido diciendo en todo en esta conversación. Y es que, vaya, tenemos un conjunto de células, como tú lo decías, Robert. Entonces nosotros le damos instrucciones. Entonces CRISPR, entonces lo que permite es como darle esos trozos del ácido ribonucleico a estas células para que las puedan replicar, ¿no? Qué interesante, fíjate, porque es así como tú decías, ¿verdad? Los ARN son los ladrillos, que en este caso serían como las secuencias del ADN que tienen que seguir estas proteínas. Ujú. Sí, sí, exacto. Ahora, ¿cómo se reproduce esto? ¿Cómo sucede? Fíjate que Porque si me lo nuestro preguntas a mí, para mí cuerpo, es como magia por el momento, así como hay unos brujos en un lugar, así, vamos a transmutar ADN, pero también para nosotros, no Claro. creas. Pues fíjate que el cuerpo, o sea, al final, cada vez que se reproduce una célula, se tiene que reproducir todo su material genético. Entonces hay diferentes etapas y a esta fotocopia que haces, como que copiaras la información de una USB a otra USB, Ajá. para tenerla en ambas, pues se le llama la replicación o duplicación del ADN. Entonces, la célula ella solita sabe hacer sus copias de seguridad, ¿no? De ahí se pasa al paso de transcripción, que es de ADN a ARN, porque la ARN es una molécula que sirve como mensajero. Como que yo acá ahorita leo el manual, lo anoto en otra página para ir a armar el mueble al otro cuarto. Pero Y ya. o sea, déjame entender, es ADN y ARN. ADN es como el manual. Ajá, el ADN es como que vos agarres y tengas un libro inmenso donde tenés cómo armar 20.000 muebles. Ok. Y de la nada vos te querés armar una mesa de ciertas características, vos buscás en ese manual la página que querés y decís, ah, esto es. Entonces el ARN es por ejemplo, me imagino yo esto del ADN como una gran biblioteca y el Exacto. ARN como esa persona que va y te dice, andas buscando esto, voy, lo traigo, te Y traigo el libro. vas y le sacas una fotocopia. Ok. Entonces esa fotocopia que llevas vos con las instrucciones específicas es el ARN. Ahí lleva la información. Y ya después vos te Ok. llevas ese ARN donde querés construir tu mueble, esa fotocopia, y allí lo usas para armar el mueble, que sería la proteína en este caso, porque pasa en diferentes partes de la célula. Ok, qué interesante. Yo todavía no me lo puedo imaginar, me imagino que tiene que ver más con la química, ese proceso en el que se empiezan a separar estos elementos del ADN, o sea, se separa el ADN para poder inscribirlo en una secuencia de ARN y posteriormente llevarlo a un conjunto de células para su Sí, replicamiento. hay un grupo de proteínas que se llaman las enzimas, que son proteínas con una función en el cuerpo. Digamos, en el día a día están las enzimas gástricas que puedes comprar en la farmacia, para Espérate. aquí, para las personas con problemas digestivos, ¿no? Ajá, pero, o sea, me estás diciendo que no pudiera comprar elementos para poder ponerse a experimentar con esta tecnología en su casita. Hay modos y hay cosas que se pueden hacer ahí en Ok, casa, mira, fíjate no que tan tengo un loco, proyecto en pero por mente, ahí. Robert, por ahí. Bueno, Si ya nos vamos vamos a a hablar rapar y así vamos a... con los micrófonos apagados, ¿no? Va, chévere, chévere. Ok, entonces ya estoy viendo. Entonces CRISPR sirve como para poder segmentar esto de forma precisa. Sí, Hacer cortes en esta secuencia de ADN para después pasarlo en secuencia de ARN. ¿Es así? Sí, eh, hacer cortes en regiones específicas para allí poder insertar otra secuencia. La secuencia que ya va a tener la función que vos querés que, por ejemplo, la bacteria desarrolle. Ujú. Espérate. volviendo a la Ajá. analogía anterior, de repente en tu manual tenés una página que manchaste de café y está dañada. Ahora bien,
cómo haces para cambiar esa página y para que vuelva a estar buena. Entonces CRISPR lo que te permite es reparar tu manual, o sea, modificar el ADN en sí. Y el ADN después va a seguir haciendo todas sus funciones normales. Entonces es una Ok. herramienta de edición muy precisa. Fíjate que yo creo que esto que voy a preguntar tiene que ver mucho con lo siguiente, con lo que vamos a ver un poquito más adelante después de esto, y es que, bueno, mira, imagínate que ya con lo que me estás diciendo, CRISPR permite cortar partes por un lado y sumar la otra parte, ¿va? Entonces, vaya, ponete a pensar, eh, un experimento, o sea, imagínate, a mí me van a crear por el estilo, entonces van a cortar partes de secuencia de un caballo para poder, digamos que, mejorar, por así decirlo, una parte característica mía, ¿verdad? O sea, por ejemplo, quiero salir con cascos de pies, ¿va? Ponele, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saben que es esa parte específica que me va a dar esa característica de este otro ente o este otro ADN? Y pues si no voy a salir, digamos que así bien estirado de la boca, pues, por ejemplo, y no de los cascos como lo que andábamos buscando. ¿Cómo se sabe eso? Porque me imagino que esto tiene que ver con el genoma. Exacto, tiene que ver a nivel de genoma. Tenemos que comprender qué es el genoma. Y más específicamente en estudios genéticos a nivel de genes. Los genes son un conjunto de secuencias de ADN que pueden codificar proteínas. Entonces, un gen va a tener una función específica. Y corrígeme, Robert, si no es así. Pero un gen va específico para ciertas proteínas, ¿verdad? O para una proteína. No Sí, recuerdo bien. mucho se habla de esto, de un gen, una proteína, ¿no? Mm. Entonces, sí, Excepciones como siempre, pero... Ajá. ¿Mm? Son de estudios que tienen que desarrollar para poder comprender justamente esta secuencia, en qué gen va a estar y este gen qué proteína va a desarrollar Ajá, ok. y luego esas proteínas qué papel van a jugar dentro de la célula. Ok. Ujú. Es comprender justamente toda esta parte de Eh, genoma, en- genes. entonces, en el ADN humano, digamos que está el ADN humano, está helicoidal, digamos que con cierto tamaño particular, está escrito toda la forma en la que nosotros nos vamos a desarrollar. Sí. Entonces ahí como, ay, ay, perdóname, pues yo trato de entender esto con mi humilde capacidad, pero por ejemplo, entonces en toda esta cadena está la secuencia, por ejemplo, para el color de ojos, para el color de pelo, para el tamaño de mi brazo y todo este tipo de vaina, ¿verdad? ¿Es así o no? Así es, exacto. todito está ahí. Entonces lo que se hace es que, vaya, por ejemplo, se decodifica el helicoidal del ADN de un caballo, ponerle. No, ¿sabes qué? Dejémoslo de caballo, quiero otras características, va. Por ejemplo, un bigote de morsa, por ejemplo, va. Entonces se decodifica el ADN de esta morsa particular. Entonces hay una parte que establece la forma en la que se va a desarrollar esta parte del cuerpo. ¿Es Sí, así? exacto. Para cada parte del cuerpo, para cada órgano. Entonces esta helicoidal tiene que ser enorme. Gigante. Para el caso de los humanos, aquí si pusiéramos, o sea, si lo extendiéramos una base después de la otra, o sea, nosotros podemos ver que el ADN lo representan con 4 letras, ¿no? Pero Ah, algo que es muy... ok. Ajá, A, G, C, T. Ok. Algo que sí es bien importante aclarar también es que pues, uno habla mucho del código genético, se hace comparaciones con el código de programación y todo, pero hay que comprender que eso es una molécula física que está en nuestro interior. O sea, son moléculas de carbono que ocupan espacio, entonces, o sea, existen físicamente. Y para el caso de los humanos, o sea, si pusiéramos molécula tras molécula tras molécula, en cada célula tenemos alrededor de 2 metros de ADN. Súper enrollado, o sea, muy, 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 muy compacto, pero si las pudiéramos poner una después de otra, mediría entre 2 metros, más o menos. Ok. ¿Y O está sea, segmentado esto o es un solo tirón siempre? un solo tirón. Ok, y esto es lo que le da parte a las proteínas. Sí, sí, sí. Ok, ¿y esta secuencia se puede romper en algún momento? Y si se rompe, ¿qué consecuencias tiene? Fíjate que justamente ahí entramos a la parte de mutaciones. Ok. ¿Qué son mutaciones? Son... Como transformaciones no Ujú. previstas por este código que es el ADN, me imagino. Sí, exacto. Justamente nuestro código genético, nuestro genoma, está tan bien estructurado que pequeñas variaciones de hasta un solo nucleótido pueden desencadenar proteínas totalmente distintas y, por ejemplo, llevar a algunos tipos de enfermedades oncológicas como el cáncer. Ujú. Ok. Diferentes tipos de cáncer. Estamos hablando de hasta una sola variación de un solo nucleótido, de los que Roberto había mencionado. Guanina, timina, citosina, uracilo, etc. Ok, una pequeña variación de estas letras dentro de todo el genoma te puede desencadenar toda una enfermedad.
Entonces, a eso vamos con mutaciones. Cuando vamos a decir si el ADN se puede romper, lo entiendo como las mutaciones que pueden sufrir. Y hay muchos tipos de mutaciones, no solo mutaciones de un solo nucleótido. Hay mutaciones de muchos nucleótidos. Tenemos las variaciones de tándem, por Sí. ejemplo, que se ocupan para la parte de forense, para identificación humana, que son variaciones en tándem. Se refiere a, por ejemplo, regiones de hasta 100 pares de bases que van variando y se van repitiendo. Tenemos otra que se llama Copy Number Variation, variación en el número de copias, que también analiza cómo se van repitiendo algunas copias del genoma y lo que puede ocasionar esta repetición de las copias. También a desenvolver algunos tipos de enfermedades, entre otros tipos de mutaciones, inserciones, deleciones, duplicaciones. Ok, ¿qué puede romper una...? Y ahí es donde yo puedo tal vez identificar que está el tema de la radiación. Ujú. Exacto. Y pues de pronto también dicen, ¿verdad? Por eso es que si vas a estar trabajando bajo el sol, hay que tener cuidado por la radiación solar, que esto puede romper, o sea, te puede dar cáncer. Entonces, el que te pueda dar cáncer la radiación solar es porque estas partículas colisionan con esta helicoidal en algún punto y la deforma, ¿no? La rompe. En el caso, por ejemplo, de la radiación, los rayos X, por ejemplo, sí son moléculas tan energéticas que tal cual. Es como que le dieras un disparo a la hélice de ADN y la rompas. Y eso cambia ya las bases que van ahí y puede llevar a una mutación que tenga efectos negativos. La luz ultravioleta es lo mismo. Hay agentes químicos, todos los teratógenos que se le llaman, que son estos agentes que pueden causar mutaciones. También las mutaciones, o sea, como todo en la vida, los mecanismos del cuerpo se equivocan y ellos solo generan mutaciones. ¿Por qué? Porque copiaron mal, transcribieron mal la información y ahí queda la mutación. Entonces, Ok. algo que es importante es que estas mutaciones que nos pueden llevar a tener cáncer, a morirnos, también son las que crean la variación en los seres vivos. O sea, no siempre, la mayoría de veces, las corrige el cuerpo y ya. Muchas veces hay mutaciones que son malas, que se enferma y se muere, pero hay Hay algunas otro que veces... dice el cuerpo, espérate. Ey. Ey, esto está bueno, esto puede servir para Déjalo sobrevivir. cocinar. Ajá. Ajá, exacto. Y hay un caso bien interesante que creo que se llama beta-talasemia, la enfermedad, que es una sola letra que cambia, hace que cambie un aminoácido que es importante en la forma de los glóbulos rojos. Entonces las personas con estos glóbulos rojos es como, da un tipo de anemia que se llama falciforme, que el glóbulo rojo tiene forma de media luna. Entonces ese glóbulo rojo, Es musulmán. fíjate que es muy común en África, curiosamente, y aquí viene lo interesante. Es menos eficaz transportando oxígeno, pero las personas con esa condición son más resistentes a la malaria. Entonces, en África, en el norte de África, es una mutación mucho más común que en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque ayudó a soportar el efecto de la malaria. Exacto. Si bien tiene un efecto negativo, también tiene un efecto positivo en una población que haya mucha malaria. Entonces, es Qué malo y loquera. bueno a la vez. Ajá, qué loquera. Una adaptación, me imagino. Una adaptación. Y me imagino que hay organismos que son más, digamos que, no sé si habrá especies animales, por ejemplo, que estén más sujetas a la variación, pero por ejemplo, donde yo puedo identificar que tal vez esta variación genética se puede dar y sirva mayormente es en los árboles, o más bien en las plantas, ¿no? Pienso yo, porque veo que las plantas los árboles se pueden adaptar con mayor facilidad a diferentes cambios, incluso más abiertos a mezclas entre especies, ¿no? Hibridaciones. Las plantas a nivel genético hacen lo que quieren. O sea, ellas se hibridan con otras especies, ellas se clonan de repente. Nosotros hay un término que es diploidía, que tenemos 2 copias de cada gen. O sea, uno que viene de nuestra mamá, uno que viene de nuestro papá. Las plantas pueden ser tetraploides, octaploides, o sea, tener 8 copias de un mismo gen. Hay variedades de café que así son y que por eso mismo son un dolor de cabeza trabajar con ellas, porque ¿cómo analizas un gen que tiene 8 versiones diferentes en Ok. una misma planta? Y para lo largo que es la cadena que las compone. Sí, ahí si tenía 2 millones de pares de bases el diploide, pues el octaploide tiene 4 veces más, tiene 16 millones de pares de bases. En ese Hermoso. caso. Exacto. No lo es en realidad. Quebradera. Exacto. Ok, bueno, mira, antes de avanzar un poquito más a este tema de la medicina y cómo se vincula con esto de la biología molecular, ¿hay algún avance con respecto a la biología molecular? Que, bueno, ya hablamos de quizás los más trascendentes que se han podido ver y que son un antes y un después, pero ¿hay alguno que ustedes consideren que haya sido increíble o súper trascendente, pero que no haya tenido visibilidad? ¿O el menos conocido? Yo creería que sí tuvo algo de visibilidad y lo discutíamos más temprano, era esto de las vacunas de ARN.
Ah, ok. Entonces, o sea, normalmente, y aquí creo que a más de un médico le va a explotar la cabeza, va, pero ahí las disculpas del caso. Pero, o sea, normalmente las vacunas son como versiones debilitadas de los virus, ¿no? Virus que se matan con calor o partecitas de la cápsula de un virus, las que llegan que se inyectan al cuerpo para que el cuerpo lo sepa reconocer y cuando llegue la enfermedad, ataque. En este caso, pues se pudo, tal cual ya se tiene tanto control sobre estas moléculas que se puede analizar, el ARN con el que funciona este virus, ya sabemos cuál es. Entonces vamos a sintetizar de manera artificial pequeños fragmentos de este ARN que van a ser totalmente seguros para la persona, pero le van a permitir al cuerpo identificar la enfermedad cuando ésta llegue. Es como entrenar las células. Exacto, cual. entrenar tu sistema inmunológico, anticuerpos. Entonces hoy en vez de que te pongan a pelear con una versión debilitada del virus que puede que sí te enferme aunque sea un poco, ¿no? Creo que Esa, a por ejemplo, muchos... está la de la malaria. Creo que si te ponen inyección hay probabilidades que te dé temperatura, que te dé algunos efectos secundarios, ¿no? Exacto. Entonces esto se logra reducir mucho gracias a esta tecnología. Pues, pero entonces, digamos que esto, pero pienso, no sé, disculpa, yo pienso que esto tal vez no es tan nuevo. O sea, ahora se hace de forma científica, pero antes sucedía, vaya, por ejemplo, seamos sinceros, o sea, nosotros a una pupusa le podemos poner todo el curtido que queramos y la salsa que esté hasta fermentada y lo vamos a soportar. Pero viene un europeo y de pronto quiere cometer esa misma proeza y va a pasar un rato en el baño. Pero es porque estamos, digamos que entrenando, ya tenemos entrenado Sí. nuestro organismo para Exacto. Ah, Ya ok. tenemos entrenada toda nuestra microbiota también. O sea, conocemos tan bien cuáles son la cantidad de microorganismos que nos rodean, que les estamos comiendo Ujú. diarios y estamos adaptados a ellos. Sí, entonces prácticamente ya cuando uno va a comer un par de pupusas de chicharrón con queso, bien puerca, men, sí, bien mantecosita, sí, qué rico. Entonces ya el cuerpo ya está como preparado para ese tipo de cosas. Exacto. El chicharrón de cerdo, así todo. Ay, no, cállate. Ya vas a ir a comprar allá. Sí, fíjate, sí, qué hermoso el cerdo. Pero bueno, volviendo a este tema. Entonces, las inyecciones así es como, porque sí, hay, digamos que algunos laboratorios que se encargan de recrear virus. Por ejemplo, no sé en qué laboratorio de Europa, tienen, digamos que, y recrean como cepas del ébola, Ujú. por ejemplo. Pero entiendo yo, y esto es algo que me gustaría que lo discutiéramos un poquito más adelante, no es como para poder infectar a la sociedad, sino que es más que todo como para poder crear vacunas y para poder crear algunas, ¿qué? ¿Medicinas? Sí, yo creo que pues hace cuántos años ya, 4 años, ¿no? Aprendimos que un virus puede, o sea que Calasear esto de duro. las Puede plagas y las pandemias no es nada del otro mundo, ¿no? Sino que es algo que puede iniciar un día y en 2 meses ya tenés paralizado el mundo. Entonces sí toca como darse cuenta que es el mundo en el que vivimos, que es normal, o sea, es natural. Los virus para eso están hechos ellos, ¿no? O sea, en un punto de vista biológico, nuevamente, no aquí conspiranoico, sino que los virus son un tipo de ente, porque se discute si es un ser vivo o no. O no es un ser vivo, exacto. Están como ahí en el Intermedio. limbo Entre la vida y la muerte. ¿están vivos? ¿No están vivos? Exacto. Entonces, ellos son muy buenos replicándose, ellos son muy buenos mutando Sí. para infectar nuevos organismos. Las bacterias son otras que sus ciclos de vida son tan rápidos que se adaptan en un abrir y cerrar de ojos y eso puede llevar a muchos problemas también. Ok. Bueno, ahora entremos con este tema de la biología y la medicina. En este episodio vamos a abordar un poquito sobre el tema de la biología y el avance científico en esto de la medicina y la farmacéutica, un poco. Y más adelante, en el otro episodio, en la segunda versión, vamos a hablar un poquito más sobre el medio ambiente y la biología molecular, porque, bueno, esta biología molecular está en todos lados, definitivamente. Pero bueno, vamos a comenzar aquí. ¿Qué avances consideras que esto de la descripción del genoma humano, de CRISPR y todo esto tienen efectos en el campo de la medicina? Creo que el mayor de los avances hasta el momento en la medicina es el lograr generar medicina personalizada o medicina de precisión. ¿Qué se entiende cuando uno habla de medicina de precisión? Nos referimos a conocer tan bien qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo a nivel genético que podemos dirigir las terapias justo para la variación. Por ejemplo, para la variación genética que vos tenés. Un ejemplo, en algunos tipos de RAM que son resistencia antimicrobiana. Podemos llegar al punto de conocer especies, subespecies, cepas del bicho que sea que vos tenés para poder dirigir el tratamiento a nivel genético.
O sea, conocer cuál es la cepa que vos tenés de alguna bacteria para poder dirigir el tratamiento. Ujú. Ok. Entonces, algo de esto es la medicina personalizada. Y es ahí también donde entra lo que estábamos hablando sobre CRISPR, la medicina personalizada. Por ejemplo, si no me equivoco, ya están en la FDA en algunos tipos de aprobaciones, ¿verdad? Para algunos tipos de estos. No, ok. Sí, hace poco estaba leyendo. No Sí. recuerdo exactamente para qué es, pero ya estuvo apuntando a medicina personalizada. Por ejemplo, sabemos de que muchas enfermedades, lo que habíamos hablado, dependen de variaciones de un solo nucleótido. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se hace con CRISPR, perdón. CRISPR. Corregir esta variación de un solo nucleótido, porque es tan preciso que puede ir a tu genoma, identificar cuál es la sección que querés modificar, identificar cuál es la región de ADN que está mutada, que es la que no tiene que estar ahí, e insertar las bases que tienen que ir en esa región. Y con esto poder corregir, por ejemplo, algunos tipos de enfermedades como... Bueno, No podría ser la recuerdo. Sí, diabetes, por ejemplo, sí, por que ejemplo, ahí diabetes. hay como una insuficiencia de producción de insulina en el cuerpo. Ujú. Sí, exacto. Y eso es porque pues, el cuerpo, uno consumió, bueno, no sé exactamente, entiendo que tiene como un componente hereditario. A nivel, Sí. sí, a nivel Sí, genético hereditario, pero sí, también por, por por consumir el demasiado estilo de vida de azúcar. las Ajá, sí, personas. claro. ¿Mm? Claro, entonces ya el cuerpo dice, ¿para qué voy a consumir esto yo? Bueno, ¿para qué lo voy a producir yo si este más se lo está atascando por afuera, va? Ya, entonces, ahora comprendo. Ahora, entonces, por ejemplo, me pueden hacer un estudio a mí. Yo tengo, ¿Mm? digamos que algunas características, bueno, todos tienen sus características particulares del genoma. Cada quien, me imagino que debe tener un genoma único e irrepetible, porque tiene variaciones muy particulares. Por eso es que nadie se parece exactamente a nadie, ¿ya? O sea, vos puedes tener un gemelo, ¿Mm? pero, por ejemplo, no les va a salir espinillas en el mismo momento, no van a reaccionar de igual manera a los estímulos, ¿Mm? sino que cada quien tiene diferencias, Sí, ¿no? exacto. A nivel genético van a haber muchas diferencias. Ya, ok. Con eso que mencionabas, Amaru, hay dos puntos bastante interesantes. Así, en lenguaje técnico, uno habla de fenotipo y genotipo. Genotipo es como toda la información genética que tenés y fenotipo es la expresión de todo esto. O sea, fenotipo es como sos físicamente, Así. como una mosca o una planta de frijoles, y genotipo es su información genética, ¿no? Entonces, el fenotipo depende tanto del genotipo como del ambiente en el que existe este ser. Entonces vos podés tener dos hermanos gemelos que tienen exactamente el mismo ADN, pero si viven estilos de vida diferentes, pues van a tener características diferentes. Uno va a envejecer más, otro menos. Decimos las espinillas, pues si se asolea uno más y come más grasa, le van a salir espinillas y al otro no. Ok. Entonces es esta influencia. De hecho, fíjate que hubo un estudio un poco macabro y salió un documental respecto a esto, y es que hubo un experimento en Estados Unidos en los que tomaban gemelos, ¿Mm? y el caso más sonado fue el de unos trillizos que fueron separados al nacer, y que de pronto fue que uno terminó en una universidad, y entonces todos lo empezaron a saludar como, hey, ¿qué onda? Que no sé qué, que no sé, como que vos fueras tres Robert, va. Entonces, Robert, vos llegás a la Universidad de El Salvador y de pronto llega alguien y te dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Anthony? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y vos, hey, yo soy Robert. Entonces, la gente ve en vos un parecido increíble a otra persona. Pero así fue lo que le sucedió a ellos. Entonces, lo que querían estudiar era qué tanto variaba una persona, o sea, los gemelos, con respecto al entorno, a todo lo que... Entorno Sí, sí, social, correcto, físico, todo, ¿no? correcto. Sí, es muy interesante. Y luego tenemos estos casos como la diabetes, que se habla que son enfermedades multifactoriales. Porque si bien tienen un componente genético, en este caso no es como que si usted tiene este gen, tiene diabetes, y si no lo tiene, no. Sino que son cientos o miles de genes que pueden hacer que uno tenga más o menos predisposición a la enfermedad. Y Ok. luego ahí, por ejemplo, tú tienes alta predisposición, pero llevas un estilo de vida sano, haces ejercicio, casi no comes azúcares refinadas, pues vas a estar bien. Puede que alguien tenga más resistencia a la diabetes, pero se echa su litro de coca todos los días, pues tampoco es mágico el cuerpo, ¿va? Que no va a reaccionar ante eso. Si usted es Entonces, albañil y está escuchando esto, ojo al dato. la dieta, Ah, ahí el desayuno de campeones, ¿no? 5 tortillas y una Coca-Cola chola de 1,5 litros. Calidad. Durísimo. Entonces sí, tienen sus partes genéticas, sus partes ambientales. Ahora bien, con los avances en esta rama de la ciencia, sí se hace cada vez más accesible que, por ejemplo, tú te hagas un análisis y saber qué tan probable es que te dé esta enfermedad, qué tan probable es que desarrolles enfermedades del corazón, diabetes, Alzheimer, cosas por el estilo. Y ahí ya uno puede tomar sus decisiones de Ok.
prevenirnos. Ok, déjame comprender entonces, vaya. El genotipo es la característica como de manual. Aquí yo Ajá, podría decir, es la información que viene escrita. ajá, correcto. Y el fenotipo, cómo se manifiesta. Exacto. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, por herencia, un fenotipo más prominente y ser más trompudo, por ejemplo, ¿verdad? Se puede determinar también el color de la piel y cómo se manifiesta, pero tenemos todo eso en el ADN de nosotros. O sea, es algo compatible a nuestro ADN que se puede manifestar. No es así como, por ejemplo, decir, bueno, hay una modificación al genotipo que me hace tener un tercer brazo en la espalda. No es así, sino que está el manual que dice las características del cuerpo que vamos a tener. Solo que lo que cambia son las características particulares. Y bueno, con el tiempo pueden llegar mutaciones en las que sí salga un brazo, pero ya es una mutación, no es algo esperado. Tal cual lo dijiste. Ya estoy Sí. aprendiendo. Y es más, hay ciertos experimentos que se hicieron de ahí mover genes de lugar y tenés tus moscas que en vez de tener ojos tienen patas, donde deberían tener los ojos, o viceversa, moscas que le salen ojos en las patas, solo moviendo de ubicación los genes. Mira que son bien locos los biólogos moleculares, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. Fíjate que yo creo que hay alguna cosa aquí que me gustaría preguntar antes de continuar en esto de la medicina, porque sí habría que decir que esto es un tema un poquito duro y escandaloso, pero muchos avances científicos se dieron bajo ciertas condiciones poco éticas a lo largo de la historia. Por ejemplo, tenemos el tema de todo lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes hacia estos campos de exterminio y todo lo que experimentaron, y también todo lo que Japoneses. hicieron los japoneses con el Escuadrón 741 en China. Y esto se puede ver en algunas películas, por ejemplo, esto de Los hombres detrás del sol, que era, por ejemplo, ver cuánto tiempo puede sobrevivir una persona sin estómago. Bueno, son cosas bien, bien. Y si va a ver la película, por favor, la verdad es que no coma nada porque lo va a regresar. La verdad es que es bien, bien complicado. Entonces, aquí me gustaría preguntar, ¿qué consideraciones tienen ustedes como biólogos moleculares? ¿Qué hay límites éticos? Porque estamos hablando, por ejemplo, de ponerle patita en los ojos a una mosca. Pero mi pregunta es, o sea, si eso lo pueden hacer con una mosca, claro, ¿verdad? Es una mosca bien aparte, pero ¿qué no se puede hacer con un ser humano, no? ¿Hay algún límite ustedes consideran o consideran que debería haber algún límite? Mira, creo que ninguno de los dos hemos entrado a la parte de la ingeniería genética, pero si alguna vez lo hacemos, sin duda hay que tener límites bien marcados. Por ejemplo, hay que saber hasta qué punto se pueden modificar algunos organismos, por qué necesitaría esta modificación, el objetivo por qué hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí, límites tienen que haber, sin dudas, también entes que tienen que regular toda esta parte de la ingeniería genética que se está realizando. Es entrar en un tema muy, muy extenso. Ok, ok. Como tal, existe esta, pues, rama de estudio, podríamos llamarle, que es la bioética, ¿no? De que tanto en medicina como en ciencias biológicas en general, es por eso, como dice Jonah, chivo, voy a hacer este experimento, pero va a valer la pena que haga este experimento. Por ejemplo, algo que es bastante controvertido en la actualidad es toda esta parte de la experimentación animal. O sea, ¿qué tanto vale la pena que yo vaya a hacer sufrir a este ratón, un insecto, puede ser una cucaracha, un grillo, un conejito, un mono? ¿De verdad vale la pena que lo haga? O sea, es ético y pues eso no solo tiene su punto de vista, o sea, tiene su punto de vista desde las legislaciones de los países también. O sea, hay marcos legales que limitan el actuar dentro de ciertas disciplinas. Ok, ya vamos a explorar un poquito más el tema. Regresemos un poco a esto de la medicina. Vamos a ver, estamos hablando, ¿verdad? De que ya se puede producir incluso medicamento particular a necesidades particulares de cada persona. Pero esto no lo estamos viendo en masa. ¿Cuál consideras que es el principal limitante para esto? Pues yo considero que hay un limitante social y un limitante de carácter técnico. En Ok, nuestra sociedad, o sea, uno oye transgénico y es como, aléjenme de eso. Y en mi opinión personal, o sea, los transgénicos es una tecnología que puede resolver un sinnúmero de problemas, es más, hasta problemas muy propios de nuestra sociedad salvadoreña se podrían ver muy beneficiados por estas técnicas, pero como todo en la vida, ¿no? Puede ser usado para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. Muchas veces se habla, no, que los transgénicos, que las transnacionales, y es como sí, han habido empresas que los han usado para acaparar mercados. ajá. Exacto. Pero ahí viene mi pensamiento, ¿por qué no van a ser nuestros gobiernos, el CENTA, la Universidad Nacional, los que puedan usar estas técnicas en beneficio del propio pueblo salvadoreño, no de nuestra sociedad? Porque no es que nos estemos ahogando en nuestra producción grande de maíz o producción grande de frijol, ¿verdad?
Entonces, no es que no necesitemos eso, no es que Sí. nuestros campos no estén plagados de plagas, sino que son técnicas que nos pueden servir y ahorrar años o llevarnos años en desarrollo en poco tiempo. Ok, mira, yo entiendo algo detrás de todo esto que hemos venido hablando. Y es que, vaya, por ejemplo, podemos tener, ya hablamos del cuerpo humano y esto, y como con CRISPR podemos hacer estas cosas. Pero me imagino, por ejemplo, el tamaño de los tomates y todo esto se puede modificar, se pueden hacer, digamos, que cepas más resistentes a... Y ahí es donde viene la frase de semilla mejorada. Pero donde yo recuerdo que existían algunas polémicas es con ciertos transgénicos, o sea, diseño de estas especies de plantas y frutos que pues prácticamente volvían inútil la tierra para cualquier otro tipo de semillas. Y ahí es donde pues sí comenzaba el riesgo de, ok, si no me vas a comprar a mí la semilla o no me vas a seguir comprando a mí, no vas a seguir produciendo, no vas a poder seguir produciendo. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas. Por una parte, que si bien en la actualidad, allá en los 70 usando bacterias, porque algo del CRISPR es que como tal es como que tuviéramos tijeras para cortar exactamente el pedazo de ADN que queremos. Antes no era así. Antes, digamos, para las plantas, uno hacía que una bacteria cambiara su genoma para que después la bacteria contagiara a la planta y ésta cambiara el genoma de la planta. Entonces eran un montón de pasos en los que las cosas pueden no salir, ¿no? Y se tenía que repetir y repetir y repetir. Hoy es directo. Pero edición genética nosotros venimos haciendo desde Desde, que allá en el Paleolítico vio un cachorrito de lobo, lo agarró y lo empezó a cruzar con otros cachorritos de lobo y "Ey, hoy me salió más bonito el chuchito, va". O "Hey, me hoy salió más grande. mi planta de teocintle de 4 granos ahora tiene 5 granos de maíz". Entonces, Vamos poco a con todo poco, por ¿no? aquí. Ah, ya, ya, Y ya. cada vez que pues alguien cruza a sus perritos, alguien dice, hey, qué bonito me salió este aguacate, lo voy a cruzar con mi otro aguacate, eso es edición genética. Hecha de una manera más artesanal también, pero en principio es lo mismo. Precisamente, fíjate, ahora incluso con el maíz, fíjate, hay como cierta selección, porque de esto de poder ir a sembrar maíz, y ya cuando lo cosechas y vas a tomar algunas mazorcas para el próximo año, me explicó un ingeniero agrónomo, me dice, va, mira, tomas la mazorca, me dice, y cortas sí, hasta cierto punto de la punta y de la parte de abajo donde se conecta, por así decirlo, con la, ¿cómo se llama? ¿La mata sería? ¿O cómo? Sí, 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 se ok. nota. Entonces, queda esta parte donde los granos son más parecidos y son más grandes, ¿ya? Entonces, si nosotros tomáramos de la parte de la punta, que son más pequeños y menos gruesos, y de la parte de abajo, que son más gruesos, pero con poco cuerpo, por así decirlo, entonces eso se podría replicar en toda la parte del maíz. Y entonces estaríamos como perdiéndole. Y según lo que me lo explicó, es para que lo que vayamos a tener de mazorca tenga más esta característica que estamos deseando. ¿Ya? Y entonces eso lo venimos haciendo desde hace, o sea, ¿cómo decir? Desde el Paleolítico. Y incluso había un estudio que hablaba de cómo se había hecho esto y a lo largo de cuántos años. Y ahí viene la palabra de domesticar ciertas plantas. Por ejemplo, el cacao, que se domesticó en estas zonas de Mesoamérica, el cacao, el maíz, que fue, me parece, en alguna parte del centro de Estados Unidos, creo, el tomate que viene de Sudamérica, la papa y todo esto, ¿verdad? Que son modificaciones y selecciones de plantas rupestres que se fueron produciendo. Incluso el café, el picante, el chile. El chile era una evolución de una planta para evitar que se la pudieran conocer, pero de pronto conocieron a los latinoamericanos que nos gusta el chile y pues no, como que no le salió muy bien. Llegó un mexicano anónimo y dijo, sí, quiero. Unos tacos con chile. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Qué bien. Ok, qué loco. Ya bueno, regresando a este tema de la medicina, ¿hacia dónde creen que estamos caminando con respecto a esto? Me imagino que se van reduciendo las dificultades técnicas de hacer producción de medicinas particulares o enfocadas a características particulares de cada quien. Todavía estamos, me imagino, en una etapa donde esto es demasiado caro, pero me imagino que en algún momento va a ser algo muy común. ¿Qué otra cosa pueden ver ustedes en esto? Creo que uno de los principales, bueno, de los pasos que sí o sí tienen que dar y están dando en muchas instituciones de salud es el comenzar con la parte de secuenciación. Creo que es algo fundamental. La secuenciación no es nada más que saber el orden de las letras en tu ADN, cómo estas van ordenadas y cómo ese ordenamiento va dirigido a generar algunos genes y proteínas, lo que ya veníamos hablando. Entonces, ese sería el primer paso. Y lo que va a venir entrando, que ya está entrando incluso a nuestro país poco a poco, es lo que acabamos de hablar, la medicina personalizada o medicina dirigida,
que ya es a enfocarte, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer, cuál es la mutación que vos tenés en tu genoma y cómo esto te causa el tipo de cáncer que tenés. Ahora dirigir un medicamento o cosas más pro, ¿verdad? Como lo que estamos hablando, como la CRISPR, de generar ediciones de tu genoma para poder curar algunos tipos de enfermedades, algunos tipos de trastornos. Qué Hacia esto loco. creo que vamos, poco a poco vamos a ir entrando. Sí, ahora, porque la solución con el cáncer es, digamos, Ujú. que hacer un proceso invasivo de algunos químicos que van matando células madre. Entonces esto es lo que evita que se puedan reproducir estas células que tienen forma de cangrejo, que es por eso que le dan el nombre de cáncer, y que ya no, y que no pueden morir. De hecho, en su secuencia o no sé cómo decirlo, en su secuencia, me Sí, imagino, ya no saben cómo morir. Entonces quedan como exacto. una Ujú, especie de zombie y eso es lo que hace este proceso de llenarnos de células muertas ujú. o células zombies, entiendo yo. Sí, Entonces, prácticamente esto de la medicina dirigida va a seleccionar puntualmente qué parte del genoma está mal y atacarla directamente. exacto, justo lo que acabo de decir. Ujú. Qué duro, qué interesante también, va. Estaba teledirigido justo donde está el problema. Ok, qué loco. Bueno, mira, yo creo que con el tema de la medicina va a faltar un poco de tiempo para que lo veamos, pero así como están llegando las nuevas tecnologías, también me imagino que va a llegar un momento en el que, pues, aquí en el Seguro Social, pues lo tengamos, ¿no? Sí, exacto. No, y es más, aquí en El Salvador el tema de la biología molecular aplicado en los sistemas de salud va avanzando bastante. Por darte algunos ejemplos, algo que ya está por implementarse son equipos de secuenciación dirigidos a la parte oncológica en El Salvador. Y algo que ya se está implementando, por ejemplo, es mucho la PCR para distintos tipos de patógenos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ya tiene la PCR, que habíamos hablado, que es la replicación de secciones específicas de ADN para saber, por ejemplo, qué tipo de patógenos tiene una persona. Ujú. Por Ok, ejemplo, MinSal ya tiene muchos programas de biología molecular dirigidos a ITS, a BPHs, incluso para VIH. ok, Ujú. ok, ok. Entonces, es tan amplia la oportunidad de implementar la biología molecular en los sistemas de salud y en El Salvador ya se está realizando. Ok, qué interesante, mira, Ujú. qué esperanzador va. Ahora que me preocupa es que somos un vergo. Según el Eso último censo, va bajando la va natalidad. bajando, sí es cierto, pero no pensé que es un montón, va. Y la gente cuando ya, pues, Mm. siempre va a buscar reproducirse. Un instinto natural. Sí, bueno, la verdad es que está bien interesante esto. Ahora vamos a hacer una pequeña sección de preguntas polémicas, que la verdad es que sí, a mí el Mm. tema de la biología molecular me parece interesante, pero también hay temas que me preocupan. O sea, que es más que todo una discusión social que sí o sí va a suceder tarde o temprano. Entonces, esto lo vamos a retomar esta pregunta la vamos a Mm. retomar en el siguiente episodio porque va a ser muy útil para poder comprender o tener de referencia para esto de los transgénicos. Pero aquí me gustaría preguntar sobre la clonación. ¿Qué opinan ustedes sobre la clonación? Si es ético o no. Yo recuerdo que hubo una noticia de que o sea, ya como por el 2000 o un poco antes del 98 por ahí, se clonó una oveja, Dolly la oveja. Entonces, ahí estamos hablando ya. Para algunos fue jugar a ser Dios. Pero realmente, ¿en qué consistía eso de la clonación? Era como producir una secuencia de gestación para que tuviera las mismas características de ADN que el cuerpo de observación, que era esta primera oveja, o qué es realmente la clonación. En el caso de esta oveja, según yo lo entiendo, bueno, la célula tiene diferentes partes, ¿no? Y una parte muy importante es el núcleo celular. Y en el núcleo es que está contenido todo el ADN, todo el genoma. Entonces, lo que se hizo es a una célula de la Dolly original, se le extrajo su núcleo intacto y a otra célula de otra oveja se le eliminó su núcleo y se le puso el núcleo de Dolly y con esto se empezó un proceso en un óvulo, ¿no? A que empezara todo el proceso de ser cigoto hacia un adulto. Entonces, básicamente es poner en una célula que está lista para reproducirse desde su etapa más básica, que es este cigoto, hasta un adulto, ponerle la información de un ser que ya existe. Entonces fue lo que se logró. Creo que se tuvo que hacer muchas veces para que llegara a terminar la gestación de ese animal. No vivió tanto como un animal normal, vivió con muchas enfermedades, entonces no era una técnica, no es una técnica que esté tan bien dominada O por lo menos todavía, en aquel o tiempo. en aquel tiempo. Eso es un tema bastante problemático socialmente, a mi parecer, porque es como, bueno, ajá, ¿qué tan ético es crear otro ser vivo?
de algo que ya existe, ¿no? O sea, del consentimiento de quien se necesita. Y también la pregunta es, ¿para qué sería? O sea, yo no estoy diciendo que no. Exacto. Porque por ejemplo, vi una película que se llamaba La Isla, por ejemplo, que me pareció esto bien morboso. Lo hice. Todos estaban ahí viviendo en una especie de base y toda la cuestión. Entonces eran, al final, perdón, voy a hacer spoiler, eran clones de personas del mundo de afuera. Y la cuestión con ellos es que los clonaban para poder, cuando estas personas se enfermaban, o eran personas de billete, ¿verdad? Claro, se enfermaban, poder extraerles órganos o lo que requirieran, trasplantes de sangre y toda esta cuestión. Pero si me lo preguntan a mí, o sea, la clonación es como, por ejemplo, se clonan perros hoy en día, o sea, ya estuve cotizando. Cómo clonar un perrito y todo eso, caro, ¿verdad? Por supuesto. Pero ya se puede, por ejemplo, si tenés ADN de tu perrito que querías mucho y falleció y todo eso, lo puedes clonar. Claro, ¿verdad? La pregunta ahí es exactamente qué es lo que quieres hacer con eso. Exacto, ese realmente es tu perro, o sea, ¿para qué? ¿Para qué quieres Ajá, o hacer sea, querés eso? O llenar un sea, espacio, sí exacto. o qué, o sea. Hoy se habla mucho también, bueno, muchas empresas a lo largo de los años han dicho que están a punto de, por ejemplo, clonar a los mamuts, porque estos Sí, son mamut. animales que es el mamut, cabal, que se encuentran de repente congelados en las estepas rusas, ¿no? Ahí en el permafrost, pero aquí se habla, va, chivo, clono al mamut, ¿qué hago con el mamut? O Ajá. sea, lo tengo en un zoológico para que la gente lo vea y el animal ya no está adaptado a este tiempo. ¿Qué? Vendo hamburguesas de mamut, lo uso Ajá, es como exactamente lo que algo. te iba a decir. Así, mira, así como Oh, somos de mamones como sociedades, así como exacto. hamburguesa de mamut. Así Porque que se habla mucho de que tal cual el planeta en el que existían los mamuts ya no ya no existe. existe. Sus hábitats en los que ellos habitaban, valga la redundancia, ya no existen. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se va a clonar esa especie extinta si el mundo en el que existía, en el que vivía, ya no existe? Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Ok, Mira, creo que hay uno de los puntos fuertes que viene, quizás voy a cambiar un poco de tema, no sería date. parte de clonación, sería parte de conocer la riqueza genética de las especies Extintas. extintas. O sea, creo que ahí se encontraríamos un punto fuerte de conocer toda esa riqueza. ¿Por qué? Porque muchas de las especies extintas seguramente tenían mecanismos moleculares o algunos tipos de genes o mecanismos genéticos muy interesantes que al día de ahora, sin duda, pueden servir para desarrollos biotecnológicos. Creo que ese sería un punto Ok. fuerte. Biotecnológicos. ¿Mm? Bueno, esto se conoce como biomímesis, ¿no? O sea, Biomímesis. ¿Mm? sí, Como copiar lo que hace la naturaleza. Ya, entiendo. exactamente, exactamente, la biomímesis. Entonces, mira qué loco. Bueno, también hace poco se descubrió o se identifica que el T-Rex no era como nos lo imaginábamos, una gran Mm, lagartija, era más como un pájaro, ¿no? Tenía plumas. Exacto. Tenía plumas, ajá. Que sacaste al paleontólogo friki aquí que vive en mí. Y sí, es como, bueno, hace poco se propuso que son 3 especies, no solo una, de De T-Rex. tiranosaurio. ¡Hala! Aunque todavía hay debate al respecto, pero tenés tu T-Rex, tu T-Regina y tu o sea, Tiranosaurus Rex, Tiranosaurus Regina y Tiranosaurus Imperator. Así que, El Imperator era el más grande, sí, supuestamente. el más grande y más antiguo, y se dice que los otros dos surgieron de este. Bueno, y el último, la gallina, va. Decime que sí. Todo El monstruo. último nos los echamos en la cena ahorita. Sí. Todo un monstruo de la industria cárnica. Qué loco. Pero sí, fíjate, interesante ver también cómo eran esos elementos, porque antes, digamos que la atmósfera del planeta era diferente, tenía mayor Totalmente cantidad diferente. de oxígeno y todo esto, ¿verdad? Entonces La permitía biosfera. organismos más grandes, ¿no? O sea, Exacto. los tiranosaurios rex son animales que hoy en día no podrían vivir en nuestro medio. Bueno, estos alargados que eran herbívoros, eran enormes, así. Pollo largo. Saurópodos. Ajá, de cuello ¿Mm? largo, saurópodos. Entonces me imagino que no habría, digamos que plantas o suficiente comida para ellos. ¿Sabes que realmente, si lo notas en nuestro mundo actual, los animales grandes, la megafauna, son casos excepcionales cuando comparas a la fauna de hace 40.000 años? Sí, porque por ejemplo, los más grandes que tenemos, elefantes, Elefante, rinoceronte, rinoceronte, jirafa, hipopótamo quizás. Cabal todos en África, en este donde hay, tipo de eh, planicies sí, correcto, amplias y enormes. todo esto. Ajá. Pero son la excepción, o sea, nuestro mundo mucho por cambios climáticos naturales, cambio climático ocasionado por nosotros y pues que nos gusta cazar cosas grandes, o a nuestros antepasados les gustaba, bueno, todavía cazan elefantes la gente por... Por cerotes. Exacto. Por favor. Entonces, exacto. Ajá, la megafauna ha tendido a desaparecer. Ok, qué loco, mira, realmente. Pero, y bueno, vamos a ver, está lo de la clonación. Y ahora, porque una cosa que se miraba
ya lo vimos en la cultura popular, era esto de Jurassic Park, ya, esta película, pero no creo que estemos lejos realmente de que algo así pudiera suceder. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que Jurassic Park, probablemente por Jurassic Park estudié biología, pero a la vez cuando uno ve el mensaje de tanto del libro como de la película, así es como algo como genética mala, biología molecular mala, es jugar a Dios, no nos metamos con eso. Ok, Como el mensaje de fondo, ¿no? Al que va ahí el así, escritor. ajá. Pero fíjate que justo la misma naturaleza del ADN, que al ser una molécula física, pues se degrada con el tiempo, es lo que en la actualidad se considera imposible poder clonar dinosaurios como tal. Ok. Pero, ajá, hay cierto límite de años máximo, si mal no recuerdo, como que se dice que lo más que aguanta unos 20.000 años. Una molécula de ADN en una situación óptima, ¿va? Como el permafrost, o sea, que está congeladito. Congelado, súper helado Sí, y... ajá, entonces correcto. eso reduce todos los procesos biológicos, se mueve menos la molécula y permite que resista más tiempo. Esto porque en algún momento, bueno, ya lo que nosotros vemos como fósiles realmente no son huesos, Exacto, entiendo, sino que son ya infiltraciones de agua y sedimento que producen esta, digamos que en donde existía el hueso se va formando, ¿no? exacto, son ya minerales, no es la proteína en sí que Qué, formaba el hueso. qué loquera, hermano. Tenemos que hablar un día de dinosaurios, ya lo vi ahorita. Definitivamente, El sí. tercer episodio. Sí, sí, sí. Bueno, mira, tengo otra pregunta aquí, que está relacionada siempre a esto de la clonación, bueno, más que todo esto de la génesis, ¿va? Y es que, por ejemplo, es posible crear bebés a la carta hoy en día, ¿no? He visto, sí, un par de noticias ya de hace un año o más de un año, donde hay ciertos aspectos morfológicos, lo que estabas hablando del genotipo, el fenotipo, a nivel de fenotipo, que sí se puede modificar y que ya se están haciendo. Pero, ¿qué tanto podemos entrar? Creo que esa va a ser una de las siguientes preguntas, ¿verdad? Sí, ¿Qué sí. tanto podemos entrar a esos tipos de modificaciones y hasta qué punto puede ser ético? Creo que, no sé si quieres hacer la pregunta antes o... No, ¿para qué? Ah, O sea, ya lo sí. hiciste. ¿Para qué? Pues, o Creo sea, que del guión sí. aquí, mira, ve. ¿No? ¿Qué tanto podemos hacer? Es hasta donde la ciencia nos permita, hasta donde el conocimiento del genoma y cómo funciona el genoma y cómo podemos modificarnos nos permita. Y Ujú. luego de esto, ¿por qué hacerlo? Es justamente lo que acabamos de preguntar hace poco. ¿Por qué hacer una relación? ¿Por qué hacer una modificación genética? ¿Qué es lo que vamos a ganar de estas modificaciones genéticas, de esta ingeniería genética? Creo que nos deberíamos de quedar a nivel de enfermedades y de mejorar el potencial que nosotros tenemos de mejorar. Ok. No, Ok. no, hablo de mejorar a nivel genético, de poder saber cuáles son las enfermedades genéticas que un Que viene feto con las puede, que, ajá, con las que con las puede que venir. viene, con las que puede venir un hijo. Y cómo nosotros podemos decidir desde que este es un feto, desde que está en desarrollo, qué queremos que él pueda padecer y qué no queremos padecer. Ujú. Entonces creo que por allí tendría que ir muy, muy dirigido. Y por allí sé que va muy dirigido. La ingeniería Ok. genética a nivel de modificaciones. Hace poco, hace un par de años, salió una noticia de que en China un grupo de científicos había logrado, no sé si clonar, pero sí modificar genéticamente unas gemelas Ujú. para que pudieran ser resistentes al VIH. Me parece que era la noticia, perdóneme yo, la verdad es que no lo... Y creo que, ajá, traían los ojos más grandes, paja, pero sí, o sea, venía esa como predisposición, ¿no? Fíjate que continuando con esto, y si eso es algo bien interesante, de al final qué impacto va a tener esto en la sociedad. Porque vaya, sabemos que justo eso, los hijos pueden tener predisposición a ciertas enfermedades. Creo que todos conocemos estos casos en familia, que el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tío, todos padecen de lo mismo. Son O sea, cerotes. sí. Perdón, sí. Pero vaya chivo. Entonces yo puedo modificar a mi hijo para asegurarme que no vaya a padecer Alzheimer. Ok. Pero si de repente yo puedo hacer que mi hijo sea más inteligente, ¿debo hacerlo o no debo Ajá, hacerlo? fíjate que Y si eso es puedo hacer que cierto. sea más alto, que sea más atlético, que sus músculos funcionen mejor, o sea, ¿dónde para esto? Y ahí sí va a ser, la verdad, interesante ver cómo evoluciona todo esto. Para mí que pues va a pasar eventualmente, y lo que sí nos deberíamos preguntar, más de tratar de evitar que pase, es cómo va a pasar y para quién va a estar La disponible sucesión esto. Exacto. organizada en esto. Fíjate qué Porque, interesante. porque si te digo, o sea, vaya chivo, si se prohíbe y todo,
está prohibida la modificación genética en humanos y salió este doctor que lo hizo, ¿no? Es que como estaba escrito en Probablemente. inglés y no. Ajá. Si no, no lo leo, no aplica. Exacto. No, creo que nos deberíamos preguntar qué sectores de la sociedad van a tener acceso a esto y Exactamente. qué va a pasar en esos casos, ¿no? Igual, si nos toca ver eso, a ver qué tal nos va con estas nuevas generaciones más inteligentes, más fuertes, más saludables, más resistentes que nosotros. Sí, sí, fíjate, de hecho eso era una de las cosas que discutíamos con unos amigos, ¿verdad? Y es que la sociedad, veámoslo de la siguiente manera, la sociedad es un organismo vivo, ¿sí? Compuesto por todas las células que somos nosotros. Entonces, en conjunto se van determinando a través de las leyes y la cultura el comportamiento social al que nos suscribimos al nacer. Entonces, conforme vamos avanzando en el tiempo, también se va modificando el ADN de este organismo gigante. Entonces, para lo que en 1824, por ejemplo, era inconcebible y poco ético, para 1924 ya era una cosa, una normativa, ¿verdad? Por ejemplo, vamos al 2024, vemos que todas las modas que tenemos, los comportamientos, las formas de pensar y las tratamos de comparar o las contrastamos con lo que sucedía en 1924, nos damos cuenta de que ha habido un cambio increíble, ¿ya? Que para una persona de 1924 nosotros somos extremadamente permisivos con muchas cosas, ¿sí? Enfocados en cosas muy, muy curiosas y muy sexuales, por así decirlo. En nuestra actualidad es algo normal, ¿ya? Entonces, así va cambiando poco a poco y se vamos, no sé si a llamar laxo, pero sí, fíjate, es un tema que me parece interesante, porque tarde o temprano sí, las modificaciones genéticas van a llegar. Así como, bueno, yo tengo tal enfermedad, hereditaria, ¿verdad? Probable. Entonces, como estas nuevas tecnologías van a evitar que mi hijo ya no lo tenga, ya no padezca de esto, ya no sea propenso al cáncer, ya no sea propenso a esto. Claro que le va a aumentar la calidad de vida en una gran cantidad, un gran porcentaje, pero yo voy a estar vivo también y muchos niños no van a nacer con estas características. Entonces van a nacer y no van a ser resistentes a estas enfermedades y no van a tener esas características físicas que vos decís y los ponen en desventaja. Ojo, está sucediendo, y no me refiero a estas modificaciones genéticas, sino que los podemos ver en otros campos. Por ejemplo, para un niño que tiene acceso a Internet y una computadora tiene 1000 veces mayor probabilidad de graduarse en una universidad que un joven que no tiene esas herramientas hoy en día, ¿ya? Entonces es una brecha. En este caso es la brecha tecnológica, en este caso es la brecha, podría ser biológica, ¿no? La brecha biológica. Claro que hay, digamos que, características humanas que se dieron en una parte, una región del mundo y que son diferentes a otras. El color de piel, la altura, el físico y todo esto, ¿verdad? Pero llega un momento en el que ya conscientemente la sociedad lo va a determinar. Y si no se establece un marco regulatorio, un marco ético, que permita pues hacer una transición así como vamos a convivir seres humanos de primer tipo, que somos nosotros así, la primera versión y la segunda versión también, ¿ya? Entonces vamos a tener una competencia social increíble, y hay varias películas respecto a esto. Bueno, Gattaca es una Ajá, sí, sí, excelente sí, sí. película acerca de eso fíjate que eso me hace recordar que, chivísimo, hemos estado hablando de las grandes ventajas de la medicina, pero ya hace un tiempo leyendo conocí un nuevo término que era la discriminación genética y hablaba de cómo algunas empresas aseguradoras en Estados Unidos tratan de obtener los datos privados de una Genéticos. persona, sus datos genéticos, para así determinar cuánto les van a cobrar de póliza por su seguro de salud. O sea que de repente aquí, que a uno para tener seguro de salud, vean qué tan Propenso. propenso es a tal enfermedad y que así se cobre. Entonces ahí uno se queda como, claro, a lo que debería ser para ayudar. También ya hay entes que lo están buscando hacer negocio y hacer para que en vez de ayudar, pues empeore la situación de estas personas, ¿no? Entonces sí van a ser muchas cuestiones regulatorias que hay que estar muy atento a cómo van a suceder. Qué vergonas estas empresas que dicen, mira, sí, te la voy a dejar barata a vos, si pues sí, va, si un seguro de enfermedades, si tenés, puya, probabilidad de 1% de enfermarte de tal cosa, ¿no? Exacto. Qué vergüenza. O sea, aquí ya ves, el capital no pierde. Sí, puya, sabias Ah, palabras. Bueno, mira, tengo una pregunta más del tema polémico y creo que con esto podríamos estar terminando el episodio y es sobre esto de la privacidad genética, que era algo que tú ya estabas hablando. Porque hay
un sinfín de posibilidades respecto a esto. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, en algunos países están comprando este, bioparámetros, creo que se llaman estos elementos, como por ejemplo huella digital, el iris de los ojos, los están comprando como para tener una gran base de datos. Que al final, pues sí, esto es bien curioso, pues, o sea, aquí hay una frase que dice, el que nada debe, nada teme, y que tengan tus huellas digitales no está mal, porque pues sí, así quedas exento de que te identifiquen o que te pueden identificar si hiciste algo malo, ¿verdad? Pero viene el tema de, como tú ya lo estás diciendo, con las aseguradoras, de que ya vienen y dicen, ok, si no cumplís con este perfil, bueno, de aquí para allá te voy a ir subiendo más a tu seguro de vida. Entonces, ¿qué ven respecto a este tema de la seguridad de los datos genéticos? Ok, creo que eso podemos verlo de dos formas. Uno es la privacidad que vamos a querer tener una vez que sepamos las características de nuestro genoma, y otro es cómo nuestro genoma puede ayudar a nivel, por ejemplo, de poblaciones como Latinoamérica, que somos una mezcla de todo lo que hay en muchas regiones del mundo, españoles, parte de África, etcétera, ¿verdad? Entonces, nuestro genoma a nivel de enfermedades o a nivel sí, de enfermedades es muy diferente a lo que se puede encontrar en Europa. Entonces, aquí vienen las dos cosas que yo le marco. Una es qué tanto tenemos que privar nuestros genomas a estudios y qué tanto tenemos que dejar que se realicen esos estudios con nuestros genomas. Por ejemplo, quiero ponerles un ejemplo claro. Cuando estamos hablando de algunos tipos de cánceres, son muy diferentes las variaciones genéticas que se ven en la parte de Europa a la parte de Latinoamérica. Entonces, la mayoría de estudios están hechos con poblaciones europeas muy distintas a nuestras poblaciones. ¿Y qué sucede cuando yo quiero aplicar, por ejemplo, un software que me va a poder identificar qué variación genética yo tengo en cierto tipo de cáncer? Me lo va a dar como una variación no identificada. Porque no está reconocida entre las variaciones que tiene de Europa. Exacto, porque no hay estudios de nuestras Ah, poblaciones. ok. Entonces, ahí yo les pongo una pregunta. Lo que le estaba haciendo, ¿qué tan beneficioso va a ser dejar a libre acceso nuestras secuencias de nuestros genomas para ayudarnos en toda la parte médica? ¿Mm? Fíjate que es bien, bien interesante eso, porque te lo pongo de la siguiente manera. Mm. Ya, digamos que tienen tu muestra de ADN y ya, prácticamente tú la diste y firmaste, porque esto suele suceder, así que firmaste un papel en el que decía, me desprendo de esto, ya no me pertenece y concedo los derechos a la empresa que me lo compró o que lo tiene, a que haga lo que quiera con ella, ¿verdad? Uy, pero entonces yo digo, o sea, me pueden clonar a mí, o sea, pueden hacer una copia de mí, ya, o sea, sin mi consentimiento. Imagínate, o sea, tenemos una regulación aquí en el país, por ejemplo, que no existe una ley así anticlonación, por ejemplo, ¿va? Entonces, pero no en un país, por ejemplo, como Honduras, a la par, o sea, aquí cerca, y alguien viene, un biólogo molecular así de dudosa procedencia, viene y empieza a robar ADN, ¿va? Entonces viene y empieza a clonar personas como nosotros allá en... Entonces aquí, no sé, y empieza a vender pequeños Roberts, no sé, una cosa así bien rara, así como, hey, este bicho va a ser bueno para las matemáticas, ¿va? Este bicho es bueno para la biología molecular, no sé. Lo pudimos ver en Star Wars también con... No sé, me parece muy, muy curioso todo esto. ¿Qué dicen ustedes? Sí, yo pienso que eso sería un poco alarmista, al punto de que no estamos en el desarrollo tecnológico para que un país, por ejemplo, en Latinoamérica, pueda desarrollar clones de una persona completamente igualitos y que estos puedan generar algo perjudicial para mí. Creo que estamos más al punto de poder dejar acceso no libre, pero sí a nivel de investigación, nuestros genomas, para que se conozcan cuáles son nuestras variaciones genéticas, para que a partir de esas variaciones genéticas se puedan realizar estudios y a partir de esos estudios tratamientos dirigidos, al menos en la parte médica. Ujú. Creo que en este punto estamos ahorita. Ya luego sí, pues vamos a tener que desarrollar todo un marco legal cuando ya se nos venga encima toda esta parte. Qué duro, fíjate. Y va a ser, digamos que el futuro, que ya nosotros no lo vamos a ver, y probablemente quien nos esté escuchando en tantos años en el futuro, porque esto queda en internet como una especie de bóveda de tiempo en el que pues narramos cómo están sucediendo las cosas hoy en día, va a darse cuenta que éramos muy conservadores para lo que eran ellos. Definitivamente. No, yo aquí concuerdo al 100% con Sí. Jonathan. Sí creo que, pues claro, como toda tecnología presenta riesgos, se puede usar mal, pueden pasar muchas cosas malas, pero para lo que es nuestra realidad nos puede dar también un sinfín de soluciones que, vaya, chivo, esas cosas malas podrían pasar,
pero los problemas ya están pasando y necesitamos soluciones ya para esos problemas. Y este tipo de tecnología sí nos puede dar o ayudar a solucionar estos problemas. Al final yo creo que lo que sí es muy importante es pues esta democratización del conocimiento, de estas técnicas, que cada vez pueda ser algo del día a día, pues que no sea algo que esté solo en unos pocos puntos, en unas pocas universidades, en unos pocos centros de investigación en otros países, sino que se pueda desarrollar por y para la población, por y para los salvadoreños. Hablando del caso específico de nuestro país, ¿verdad? Ok, que bueno, mira, la verdad es que sí, al final del día la tecnología se está desarrollando en alguna franja del planeta prácticamente, pero creo que podría también darse aquí y solucionar problemas grandes que tenemos nosotros. Ya, o sea, ¿qué te puedo decir yo? Mi miedo, por ejemplo, pudiera ser de que el futuro es crear un ser humano que no duerma para que pueda producir más, que son preocupaciones que yo digo, puta, qué feo fuera que el desarrollo tecnológico fuera en ese sentido. O sea, yo tengo preocupaciones en ese sentido. Tal vez las generaciones que vienen van a decir, puta, pues está vergüenza no dormir, va. O sea, ¿Sabes qué es lo triste? Que hay trabajadores que lo hacen a pura cafeína, pastillas y otras cosas. Entonces, muchas veces yo creo que nos armamos. Yo soy una de esas personas que se arma estos escenarios así como, oh no, pero a las 3 de la mañana, así, así no, como, maldito sea. exacto, pero muchas veces ya pasan cosas peores, ¿sabes? Y Sí. ya sea que tal vez, ajá, ahorita lo estamos viendo, una modificación para que alguien no duerma, pero sean casos peores porque seres no modificados pasan sin dormir varios días por cuestiones más de su situación de vida, ¿no? Entonces es como bien, bien yuca. Es bien yuca, es cierto. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando con esta última pregunta. Aquí me gustaría decir cuáles son, ya estamos hablando y quiero que ahondemos en eso puntualmente para cada uno, cuáles son las preocupaciones que tiene cada uno respecto a la biología molecular y la dirección que puede tomar. Creo que mi mayor preocupación sería el hecho de que como sociedad no logremos comprender el potencial de la biología molecular, de la modificación genética, porque el potencial es muy grande y nos va a traer muchos más beneficios que problemas. Entonces, esa sería mi mayor preocupación. Ok, ok. Robert, Igualmente, que se nos escape de las manos la oportunidad de que todos estos avances sí sean, pues, beneficiosos para la gran mayoría de la población y no solo para sectores muy reducidos de ella. Y siento que ahorita sí es un buen momento y bueno, lo peor, que siento que esto se puede ver ocasionado por el mismo miedo y el mismo desconocimiento que se tiene sobre esto. O sea, mi parte, a mí lo que me gusta más es el lado de la agricultura, por ejemplo. Entonces, o sea, claro, muchas técnicas ancestrales son excelentes y son los que nos conviene más para sembrar en nuestro país, pero ¿por qué no usar ambas cosas? Pues ¿por qué no usar las técnicas ancestrales que sí funcionan con las técnicas recientes que sí funcionan? O sea, no nos tenemos que divorciar estas cosas, sino que me da miedo que no sepamos integrar esto en nuestra sociedad y usarlo de la manera correcta. ok. Bueno, y con eso hemos terminado el episodio 111, Proyecto Chachalaca. Pronto vamos a estar compartiendo la segunda parte de este episodio, donde también vamos a hablar de elementos polémicos como transgénicos y otras características de la biología molecular. Y pues espero que hayan disfrutado este episodio y gracias por tomarse el tiempo y acompañarme en esta pequeña aventura biológica molecular. Nos escuchamos pronto.